El tema de la paz en Colombia ha dividido las familias en aquel país. Algunos miembros de una sola familia han votado por el sí y otros por el no. Lo que es cierto es que la comunidad internacional, incluso la participación del Papa Francisco en favor del sí, no ha influido en nada para el resultado final de la votación en Colombia y no llegará a buen puerto si el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Juan Manuel Santos no se sientan a negociar, así como garantizar que las FARC no participen en la política después de haber causado tanta sangre y muerte en Colombia. El mundo se quedó perplejo ante la decisión de los colombianos de decirle no al pacto de paz trabajado durante 4 años entre las FARC y el gobierno de ese país. ¿Cuáles fueron los motivos? Los analistas dicen que primero fue un rechazo a la impunidad de los guerrilleros y segundo, el rechazo también a que formen parte de el Congreso y que ocupen puestos de representación popular. Les aseguraban 10 escaños de 238 que tiene el Congreso de ese país. El triunfo del no en Colombia tiene muchas explicaciones, entre ellas, bueno, pues que la gente era un poco temerosa de las FARC ya como partido político, de que no hubo suficiente información, de que el abstencionismo evidentemente triunfó, o sea, como quien dice, les valía gorro los resultados, ¿qué importaba 50 años de guerra? Pero quizá el más probable es que los colombianos dijeron, chin, 50 años sin guerra, qué aburrido, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué nos vamos a entretener? Pues como dirían por ahí, allá en esa hermana república, si los colombianos hubieran sido dinosaurios, hubieran votado por el meteorito. Bueno, pues ocurrió lo impensable en Colombia. En realidad había quienes sí apostaban por el no, pero el margen de votación por ratificar un acuerdo de paz que tomó muchísimos meses negociar, de 300 cuartillas, etcétera, Pancho Garfias finalmente ganó el no por un apretado margen, 50.2 contra 47.7%. En realidad eso dejaba poco margen de maniobra y casi que estamos en la misma. Sí, no fueron meses, fueron 4 años de negociaciones las que llevaron a concluir este documento. No hay que olvidar un dato esencial, que más del 60% de la población no salió a votar. Es decir, en un asunto tan importante como ese, pues la gente lo desairó. Otro dato a destacar es que el sí ganó en los departamentos donde el conflicto está más cercano. Los departamentos que realmente sufren el fenómeno de la guerrilla. Ahí ganó abrumadoramente el sí, y en los departamentos de clase media, en los departamentos donde predomina clase media, ahí ganó el no. Y por estas dos razones, una, esta campaña de Uribe, de Álvaro Uribe, el expresidente que digamos fue la cabeza del no, de decir que si se aprobaban esos acuerdos habría impunidad para los guerrilleros de las FARC, que por lo visto no son muy queridos en Colombia, y por el otro este acuerdo de otorgarles 10 bancas de 238 que tiene el Congreso colombiano, que tampoco aceptaron que se les dieran. Pues ni nada menos estos acuerdos se negociaron. Yo decía en los últimos meses como en el borrador. Desde luego que la negociación tiene años. Yo me acuerdo, Jairo, no sé si tú recuerdas que hasta Gabriel García Márquez en algún momento intervino para varios secuestros de la guerrilla, no solo de las FARC, sino de otras guerrillas que se sucedieron en de hecho, Colombia. Aureliano Buendía estuvo presente en algunas negociaciones al principio, cuando las cosas no tenían nombre y se le señalaba con el dedo, como dice el libro. Nomás explícale quién es Aureliano. No, pues el personaje de los 100 años. Ya que no lo sabe ya de plano, puede observarse a la primaria. Resulta increíble, ¿no? 50 años de guerra, 50 años de negociaciones, una cosa cruenta, terrible. Hemos conocido historias de secuestros penosos, gente que tengo 5 o 6 años secuestrada ahí en las guerrillas, la historia de cuántas muertes, atentados. Bueno, es una cosa tenebrosa en muchos sentidos.
perdón, es la paz, la gente que ha vivido, y como lo dijo Pancho, la gente más cercana al conflicto es la que dijo ya basta, el 96%. Los que han vivido en carne propia el tema, pues dijeron no, basta ya. Pero también es cierto que las familias están divididas. Es cierto, en las zonas urbanas, por ejemplo, esta familia de Héctor Abad Facioline, del Olvido que seremos, en una sola familia tan representativa estaban divididos. El secuestrado de la zona urbana porque no y el escritor porque sí. O sea, sí hay de fondo una división No, entre claro. la sociedad por poco representativos que hayan sido los votos en el sentido Pero de hay un momento los en cuando es la números. guerra que dices decir, ya, me quedo con mis muertos, me quedo con mis golpes, me quedo con mis traumas. No, eso es cierto, es medio siglo. Y en nombre de, si no nos quedamos con el tema, pues ahí estamos judíos y palestinos, y eso va a ser eterno, ¿no? Sí, Y nunca se va a acabar. yo aquí iría un poquito más lejos, Jairo. Claro, a simple vista, pues parece que el sí es lo lógico. O sea, Ajá, correcto. como dijo el presidente Santos, prefiero una paz imperfecta a una guerra perfecta. Pues, claro. Pero hay que también, nosotros lo estamos viendo desde acá, desde México, pero cuánto dolor, Sí. cuánto luto, Sí, cuántos sí. muertos, de qué tamaño era ya el rechazo de la gente a las FARC, que prefieren seguir en la situación en la que están hace 52 años a A perdonar. perdonar, hacer a un lado, o no perdonar, digamos, a pactar la paz después de 52 años de guerra. Yo creo que ahí, por ahí leí a algún analista ayer que me estaba yo documentando para hablar en este programa, que él decía que los colombianos son adictos a la violencia. Es un especialista forero, de apellido forero colombiano. Yo no creo que sean adictos a la violencia. Yo creo más bien que el rechazo efectivamente fue a que se fueran limpios. Claro. O sea, A ver, mira, porque es como el caso de Estados Unidos, tienen su mercado. Fíjate, o recordemos, porque es importante recordarlo, Pancho, la guerrilla de las FARC se involucró incluso con el narcotráfico. O sea, en algún punto claro. con Pablo Escobar, etcétera. O sea, y de pronto dicen, como por qué van a participar en el Congreso, insisto, uno de los secuestrados, que además le dijeron, paga tu. Primero secuestran a uno, un miembro de la familia, y piden dinero las FARC. Y luego a otro miembro y dicen, págamelo en cómodas mensualidades, no hay problema. No, yo entiendo la situación, pero llega un punto en que no vas a revivir los muertos, no vas a revivir, no vas a reponer los edificios caídos. No, o sea, eso se va a quedar ahí, pero lo otro es forjar un futuro distinto. Porque lo que sigue es estas matazones y rencores y odios que nunca se van a terminar. Lo hemos vivido a lo largo de la historia. Se han venido cargando en muchos países estos pesadas losas históricas. Y yo creo que llega un punto en que la gente, sabes que ya estuvo, ya me cansé de matar, ya me cansé de que mates, ya me cansé de estar corretando. Y el cansancio histórico, creo que ahí es donde debe prevalecer esa idea. Porque además, también hay una línea de pensamiento que dicen, bueno, si van a las urnas, si van a hacer partidos y demás, pues son susceptibles. Si la gente reflexiona, si sale a votar, si no deja todo para después, pues los derrotas en las urnas. No con metralla, no con balazos, no con granadas, sino con un ejercicio político importante. Porque además los colombianos, creo que es una de las naciones de Latinoamérica que más desarrollo han tenido, de manera civilizada. Lo que tenían en muy poco tiempo, esas ciudades, Medellín, esas ciudades abandonadas, llenas de Si les balazos, ponían bombazos se ha ahí los transformado. narcos, ¿no? La y creo narcoguerrilla. que los colombianos han desarrollado muchas cosas. Creo que podrían, ya en el futuro, derrotar a las FARC Pero en las esto urnas. es correcto, lo sensato, y tú lo decías al principio, Pancho, pues, la sensatez diría, vamos porque la guerra se acabe. Pero esto quizá va a obligar a que pues, sean el acuerdo que se estuvo trabajando durante muchos años y puliendo en los últimos meses, podría obligarlos a decir a las FARC, no les vas a permitir participar políticamente, que es lo que se hace al principio. Habrá algunas cosas que se tendrán que ajustar en un nuevo Sí, convenio. claro. Yo estoy convencido de que irremediablemente van camino Claro. hacia ese pacto. Lo van a renegociar. Hubo ya una reunión en la Casa de Nariño, que es
digamos, Casa de como Gobierno. Los Pinos aquí en México. Lamentablemente no asistió el expresidente Uribe, que es Pues que es El un, que mueve, es un la miserable. mano que, es la mano Es que un mueve la miserable. cuna. pieza fundamental en Sí. eso. Sí. Él está, efectivamente, está en su juego. Él quiere ser nuevamente candidato presidencial en el 18. Entonces, él está con ese juego. Para él es el gran triunfo. Alguien resumía ayer que era la lucha entre un presidente impopular, irracional como es Santos, contra un presidente que es muy popular pero emotivo. Entonces ahí efectivamente yo creo que Uribe tendrá que ir cediendo poco a poco, pero estableciendo condiciones que él mismo, él pactó con el M-19, no sé si ustedes recuerdan. Sí, no, pues sí. Entonces, digo, él ya pactó con una parte Así de la es. guerrilla. Yo creo que va para allá y que finalmente el cese al fuego prevalecerá y las FARC se irán reintegrando. Me gustó la forma como reaccionaron los guerrilleros ante el no. Pero Pancho no les quedaba de otra si tienen un repudio brutal. El ¿no? camarada Timochenko El estaba... camarada podrían decir, Timochenko es bueno, un caso. podrían decir, Estela, pues nos vamos para la sierra y le seguimos, ¿no? Pero finalmente... Es que yo creo que ya nadie quiere eso. Claro. Ya nadie quiere estarse matando. La guerrilla está dispuesta ya a desarmarse. Yo creo, visto desde lejos, repito, porque no hemos padecido Sí, ese claro, conflicto. es diferente. Visto desde lejos, sí parece que los colombianos merecen vivir en paz, ¿sí? Que deberían de haber aceptado el sí. Ahora, me llama la atención también este abstencionismo tan alto. Estaban inscritos 12 millones de potenciales. No, tío, que es votantes. que escupieron para el cielo. Bueno, votaron No, Hay tanta gana, Jairo, cuatro y personas. les millones, pediría un sí. comentario final que efectivamente la gente de la ONU, los observadores, ya estaban en las zonas digamos, para el desarme y verificar un proceso, pues, donde ya hubiese... Sí, ya iban a entregar ya estaban armas. ahí, de hecho ya lo estaban realizando y ¡pum!, que les dicen que no. No, pues, Comentario yo creo final. que esto también forma parte del folclore latinoamericano. Tiene que ver con esta idea de que lo importante lo dejamos para el rato, ¿no? Y por eso no fueron a votar. O la otra, pues que yo pienso que de pronto dijeron, a ver, llevamos 50 años de guerra, pues está padre, pues no nos aburrimos, está divertido, hay matazones, balazos, hay emoción. En cambio, la paz es muy aburrida. Entonces, por eso no se van a votar. No, bueno, hoy sí vienes cáustico. A ver, Pancho. Bueno, yo diría que esto efectivamente superó el realismo mágico de García Márquez y que el mundo se sorprendió. Las encuestas volvieron a perder. Qué raro. Y otro premio Nobel, mencionabas a García Márquez, el propio Vargas Llosa también había dicho, si yo fuera Había hecho colombiano, campaña por el votaría sí, siendo peruano, ¿eh? Pues nada funcionó, pero va a funcionar, sin duda, vamos en esa ruta. Muchas gracias, Jairo. Esperemos que sí. Pancho, Gracias a ustedes, sobre todo. Pero vayan a votar. esto fue A Quemarropa.